Bueno, estábamos llegando a una zona de camping. Creo que no hemos pillado el camino correcto. O sea, yo no sé cómo nos hemos podido meter por este camino de cabras. Me recuerda esa vez que nos metimos en un camino de cabras y un poco más y no salimos. Así que nada, yo me adentré un poco, pero no, esto cada vez está peor. Y me da la sensación que si seguimos recto encima de noche, capaz que pinchamos aquí y de aquí no salimos. Vamos por la ruta hacia mil rincones con mil canciones. Vamos por la ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día, vive el día a día. Vamos a tratar de dar media vuelta, lo que pasa es que es bastante estrecho. No sé, yo no sé cómo hemos podido meternos aquí, Y encima ya cansados, ¿no? De todo el día No, caminando sí, ahí en esto el es- parque. La última que yo me esperaba ahora era encontrar una carretera de... Porque, por ejemplo, tiro para atrás, pillo una piedra de estas y capaz que pincho. Está lleno. Mientras vaya para atrás no puedo... Cuando haga la maniobra... Claro, aquí es ancho, pero hay unas piedrotas aquí. Aquí podría dar la vuelta, pero mira qué piedra. Dígame hacia aquí y de ahí yo tiro para adelante, me meto aquí. Ay, no, no. Yo creo que es la mejor opción, ¿no? Mira, y aquí hay un hierro. ¿Hierro? Yo creo que si pillo así... A ver... Si la mala- Sí, puede ser. Entro por aquí. Y de aquí puedo tirar ya para atrás, ¿no? Una mica a l'esquerra. Sí, recta, recta. Vale, perfecte. Tira, tira. Para. ¿Qué? Que era aquí, per girar. Tira enrere, sí, millor. Tira, tira enrere. Vale, vale, ya. Ya. Joder, es que Lo carretera. último que me esperaba ahora era meternos en esta carretera, la verdad. Joder. Bueno, tómatelo con calma. Joder, si es que todo el día, cansados de todo el día, vimos esto en un punto Verlander y pensábamos que era una carretera más o menos buena. Lo que pasa es que la entrada era en un carril de aceleración y Era entramos raro. por la segunda entrada. Y es que si se fijan, para girar se tiene que hacer desde el carril de la izquierda, que es el que se usa para adelantar, lo que nos pareció peligroso y más de noche. Así que finalmente fuimos por el otro camino. Lo que yo no me pregunto es cómo puede ser que una entrada sea por un carril de aceleración. O sea, no puedo entrar porque se me metían encima los coches, o sea. Cuidado. No, pero ya casi estamos. No, y te metes en una de estas de día y bueno, lo ves mejor, pero te metes de noche y no... que no- Despacio, que despacio. no ves. Y sí, es que se nos ha hecho tarde. ¡Ay! Un ratoncito. Pero es que Ay, se no, meten en la ratoncito, no, curva. por Dios. La entrada ponía, en el Overlander ponía que la entrada era de arena, así de, ¿no? Como de gravilla, pero que estaba bien, que no era necesario 4x4 ponía. No, y yo me... Cuidado con las largas, María. Pensé que como esta entrada tenía una entrada mejor, sería mejor también el camino. Es porque la entrada aquí estaba buena. ¡Hala! Tienen un poco de prisa la Este era el camino que teóricamente era el bueno. Mira lo que es esto, carril de aceleración y sin un carril de entrada para acá. Claro, ves, es que miren, aquí hay camper solo No, entrada. pues, es que yo no sé... Y ahora sí, por fin, después de casi una hora más tarde de lo previsto, llegamos al lugar donde queríamos dormir sin saber muy bien dónde estamos.
Después del susto que nos metimos ayer, que nos metimos donde no debíamos, hoy hemos despertado aquí en esta especie de campamento del desierto. Estamos aquí rodeados de muchos otros campers, con carpas, campers bastante grandes. Aquí tenemos otro. Ya ves ahí qué pedazo de bestia que se trajeron. Es enorme. Ahí hay otra, por ahí atrás otra más. Por lo que veo llevan sus 4x4 quads para meterle, para hacer desierto. Bueno, pues ya estamos otra vez liados aquí con las baterías afuera. Y es que estoy volviendo a armar la batería que sacamos para poder arrancar el otro día, para ya volver a tener el banco de baterías completo, los 400 amperios de nuestras baterías Redaudo, que la verdad nos están yendo muy bien. Esto de sacar una de estas baterías para arrancar el coche no es algo que se deba hacer, porque este tipo de baterías de litio y de ciclo profundo están pensadas para otra cosa, no para arrancar el vehículo. Si lo hiciéramos habitualmente, acabaríamos dañando las baterías. Pero bueno, digamos que el otro día fue como una urgencia. Ahora que ya estamos arrancando, que la batería vuelve a estar bien, la principal, pues la voy a volver a meter aquí y listo. Así que hoy día de recomponer la furgo, vamos a aprovechar para reordenar todo, porque al tener que sacar la batería también fue todo un show absoluto. Siempre a la que desordenas una cosa ya se desordena toda la furgo. Así que bueno, hay que volver a meter todo esto ahí adentro. Hola Marta, ¿cómo estás? Hi, my name is Rayitas. I'm all. Acabo de hablar con un amigo que va a ver el eclipse de sol. Oh, really? It's today? Sí, es hoy, pero me dijo que para grabarlo necesitamos un filtro especial y para verlo también, y no tenemos ninguna de las dos cosas. Oh. ¿Cómo haremos? Bueno, aquí están los muñequitos que les compramos para nuestra sobrinita, Yeah. ahora que vayamos para Navidad. Y nada, pues eso, que sí, que hablé con unos amigos que nos dijeron a ver si íbamos a ver el eclipse, pero nos han comentado que con la cámara sin el filtro se nos van a freír las imágenes y el sensor. Yo pensé grabarlo con esta directamente, no sabía eso del ND. Pues ahora ya lo sabemos. Vamos a desayunar enfrente del sol y de aquí media horita pues es este eclipse total que nosotros pues en teoría vamos a poder ver o no ver parcialmente, ya que pues desde aquí se va a ver como al 80%. Ya me puse crema solar, ¿no? Pues porque por lo que nos comentaban, pues también es cuando está más fuerte los rayos UVA. Está claro que esto no es algo que uno se pueda tomar a la ligera, ¿no? Porque pues te va la salud de los ojos y te va la cámara, ¿no? Pero capaz que alguna tomita, aunque sea como de lejos o algo así, podemos hacer, no sé. Está como raro porque el sol está normal, pero está haciendo más frío y está como más apagadito, digamos. Hace mucho frío. Sí. Hace un rato el sol calentaba y ahora dejó de calentar. Finalmente, lo máximo que pudimos ver del eclipse fue esto. Muy de repente empezó a haber como más luz y ahora se nota incluso que calienta un poco más el sol. Realmente parece que ya debe haber terminado. De hecho, los chicos que fueron a verlo a otro lugar, han venido ahora recientemente, me comentó que lo vieron en un 90% en un punto cercano de aquí. Igual los eclipses lunares, desde un punto de vista espiritual, es como que nos dan como el pie a una transformación, a cerrar un ciclo y empezar otro, a ver las partes nuestras que están como bloqueadas. Venimos de días muy intensos, de enfermedades, de tratar de cerrar etapas, desechar lo que no es bueno, lo que no sentimos bueno para nuestra vida y seguir con esta transformación, ¿no? Y aquí está el otro campamento, que no sé, yo juraría que van todos juntos porque están así como muy bien puestos, ves, tienen ahí en medio una hoguerita y la mayoría ven ahí ese remolque, ¿no? Como pensado para
de los quads, que ayer a la mañana veíamos uno por aquí rondando. Sí, esto es de puro quad, 4x4, llegan con estas bestias porque quien más quien menos tienen un motorhome gigante. Y no, lo que pasa es que pagar un camping aquí, yo qué sé, si es para 1 o 2 días, bien, pero si te estás un mes es realmente caro, y al ser este espacio gratuito y libre, pues Ya ves. todos y además grande, ¿no? Pues aprovechan los Sí. grandes motorhomes para venir aquí. Aquí están perfectos, mira esto. Y vamos a ir para Moab, para el pueblo que está aquí al ladito, porque bueno, queremos limpiar ropa, que tenemos ya un saco entero, queremos ducharnos, Cargar agua, cargar agua, que está a las últimas todos los también. servicios, comprar algo de comida quizá. Todo lo que necesitamos y a seguir ruta. ¿Cómo sale ese agua? Pues la lavadora cuesta $3,50 y se tiene que poner por quarters, ¿no? Sí, las monedas de 25. Monedas de 25 céntimos, así que aquí hay una maquinita que te va dando cambios, porque si no sería una locura. Como la vez que llegamos a una ducha y era solo con quarters y no había máquina de cambio, Sí. pidiéndole quarters o cambio a la gente. Lo bueno es que el agua, cargar agua nos ha salido gratis, porque hay siempre lugares gratis para agua potable aquí. Y pues esto $3,50, y luego a ver cuánto cuesta lo que será la secadora. Esto se pone directo y listo, todo limpio. Add detergent, select wash temperature. Warm. Listo. Listo. Y bien, ¿qué te parece si buscamos unas duchas? Y mientras esto se limpia, nos bañamos nosotros también, volvemos, secamos y listo, ya estamos. Listo. Venga, va. Y ya volví de la ducha. La verdad que muy bien este hostel. Lazy Lizard, ducha todo el tiempo que quieras por $4. Y bueno, para que lo tengan en cuenta si alguien viene por aquí por Moab. Aunque cuando uno tiene agua de ducha caliente en su casa, como que la disfrutas más cuando la tienes, ¿no? Y nos vamos para la lavandería, que ya debe estar prácticamente la ropa lista. Bueno, y ahora sí, después de varios días por acá, por esta zona espectacular de Moab, seguimos hacia el sur, nos vamos hacia la zona de Arizona, donde está el famoso Cañón del Colorado, a seguir con paisajes. Qué ganas de ver el Cañón del Colorado. ¿Y cuántas Sí. veces lo habremos visto en películas, en documentales? Ese cañón, no sé si es el cañón más grande del mundo, pero como mínimo seguro es el más famoso. Ya ¿no? ves, sí. Laying on the sofa. Por allá detrás se esconde el López Arc, el arco de López. Hace un rato pasamos el Wilson y mira aquí delante, pedazo de carreteras largas con montañitas, que ahora en breve llegaremos al Mexican Hat. Mexican Hat. Hay uno que se llama, sí, sombrero mexicano. Nah, esto es un espectáculo, es un auténtico Qué espectáculo, barbaridad, no parar. Parecía que ya habíamos visto suficientes arcos cuando visitamos el Ark National Park, pero no, esto sigue y sigue y sigue, es no parar. For my liking, Jada made him. ¿Viste? Esas dos piedritas. Sí,
ben chulas. Las Twin Rocks le llaman. No, es que toda esta zona también, estas formaciones Sí. rocosas. Este pueblito que se llama Bluff, como la playa de Panamá. Sí, ¿eh? Sí, sí. Qué lindo. Se ha recordado. Y vamos a parar a comer a un lugar que es una sorpresa. Me tiene Marta aquí, vamos, que no me explica. Ya verás que te va a gustar. A ver. Ya. Esto no me esperaba ahora, ¿eh? Ah, Ahí se ve como un animal con cuernos. Quién sabe si un ciervo. Una mujer, ¿no? Con un vestido, ¿ves la mujer del vestido ahí? sí. Pero hay cantidad, luego se ve con una especie de cabra a la derecha, muchas manos. Y el circulito, ¿no? Como... Sí, este círculo es como muy habitual, ¿no? Sí. Y curiosamente es un círculo que yo hago cuando hago meditación en la arena, hago ese círculo también. Por Te alguna sale razón. ahí, ¿no? Sí. Los ancestros de repente, no sé. Estuve leyendo un poco por qué hacía este dibujo y parece ser que es como el infinito, ¿no? Como no sé, el universo, el ciclo que nunca se acaba, ¿no? Claro, el problema es que hubo como, bueno, gente que vino y escribió letras, números, como que ya se nota también, ¿no? Por eso lo tuvieron que vallar también. Sí, nunca falta el que viene a hacer daño, ¿no? Sí. Y, Pero interesante, mira ahí arriba. Mira, hay como estos los ciervitos, los ciervos. Ahí arriba. Ah, chulo, ¿eh? Sí. Hacía mucho que no veíamos de estos. sí, ahora no me esperaba yo tampoco, ¿eh? Y la verdad que hay bastante, o sea, todo este paredón, desde ahí hasta ahí, todo lo que dejaron aquí por escrito, las historias que dejaron pues los ancestros del lugar, explicando sus historias, su vida, lo que hacían en el día a día, realmente es un documento importantísimo. Bueno, muy interesante, ¿eh? La sorpresa, sí señor. ¿Te ha gustado? Sí, me encantó. Hay varios, por la zona, este es el más accesible. Ah. Luego vas caminando y hay más, pero Se veían perfectamente la forma de los animales, las personas. qué interesante, Ah. sí. Sí, sí. Y aquí cerquita veo que hay varios campers debajo de los árboles porque empieza a hacer bastante calor. Bueno, hoy vamos a hacer una comida muy especial en un lugar muy especial porque mira que estamos justo enfrente de las pinturas rupestres, encontramos esta hombrita y aquí se está de espectáculo. Y bueno, digo muy especial porque aquí nuestra amiga Luisa de Venezuela nos regaló recientemente, que paramos a verla en Salt Lake City, sí. y esta Madre mía. salsa de tomate casera que hace ella misma. Ojo, esto A ver, es ¿está rica? rica, dice. Qué barbaridad. Sí, que Pasada. nos conoció y nos trató como si fuera nuestra mamá o nuestra abuela. Qué Y rico. nos trajo cositas para que no pasemos hambre. Vamos a hacer el único de los pocos arroces que le gusta a Marta. Bueno, también está el arroz Encebollado. encebollado de Nacho, ese también. Eso también me gusta, sí. Pero este en España lo llamamos arroz a la cubana. Y yo creo que es porque va con Con estos, platanito. con los platanitos fritos. Qué rico. Y a la vez con huevos Oh. y arroz. Y le pone el tomate este. Oh. El torreón. Se viene la salsita. Nivelazo. ¿Qué te parece? Delicioso. Exquisito. Sublime. Para no gustarte el arroz. Bueno, y estamos llegando a un punto mítico donde mucha gente baja del coche y se hace la foto justo en medio de la carretera. Nosotros no vamos a dejar la sayoneta fuera de esta foto, evidentemente, que te da todo el horizonte de la carretera y al fondo esas montañas increíbles. Y bueno, pues vamos a ver cómo salen, ¿no? Vamos a hacer un par y a ver qué fotos salen aquí. Nuestra foto de carretera al horizonte, ¿cómo la podríamos llamar? Como furgo Sayoneta en ruta. infinita. Sayoneta infinita. Sayoneta en la ruta, ruta infinita. Bueno, Algo en así. fin, vamos a ver cómo queda. ¿Y qué pasa
pasada de ruta, no me canso de decirlo, porque en algunos momentos me parece que estoy en una película de Star Wars, en otra me parece ver como algún castillo del Señor de los Anillos de fondo, y esto es un no parar, es un espectáculo. Mira qué formaciones rocosas allá al fondo, las que venimos viendo desde hace un rato y que nos decimos la foto, ahora las tenemos más cerca, y vas mirando para el fondo y está lleno de otras formaciones rocosas imposibles. Me parece que estemos en otro mundo, en otro planeta. Qué bello. No se ve nada. Cada vez se hace de noche más temprano. Así que bueno, hasta mañana no sabremos dónde hemos estacionado. Así que te propongo hacer una tarde-noche de película. Tarde de cine. Sí. ¿Qué te ¿Hay parece? pochoclo? No hay pochoclo, María. Bueno, pues me parece muy bien. A ver cuál vemos. Bueno, es que esta es otra de las cosas que os quería contar hoy y es sobre la VPN. Bueno, como saben, la VPN sirve sobre todo para proteger nuestros datos cuando nos conectamos a Internet. Sobre todo cuando son redes abiertas, ¿no? Que usamos el Internet de bares, restaurantes, cafeterías, hoteles, aeropuertos. Lo que haces es darle una protección extra a estos datos y protegerlas sobre todo de hackers y hasta del propio proveedor de Internet que puede por ahí robarte los datos. Y en este caso la otra gran utilidad que le damos a nuestra VPN de CyberGhost es cambiar la geolocalización. Y eso, por ejemplo, es ideal para usar plataformas de streaming como la que usamos nosotros de Netflix, porque, por ejemplo, estábamos viendo en Estados Unidos la serie de In the Dark, por cierto, os la recomiendo, y resulta que en Canadá y en México esta serie no está disponible. Así que gracias a CyberGhost VPN lo pudimos resolver fácil. Tan fácil como entrar en la aplicación, seleccionar la ubicación de Estados Unidos que está optimizada para Netflix, conectarse y ¡pum! Ya estamos geolocalizados en Estados Unidos. Nosotros tenemos CyberGhost VPN instalado en los ordenadores, en los teléfonos y en la tablet. Es compatible con todos los sistemas operativos, se puede instalar en todos los dispositivos y puedes instalar una misma suscripción hasta en 7 dispositivos, lo que te permite compartirlo con amigos y familia. Con una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot ya somos más de 38 millones los que confiamos en CyberGhost VPN para tener a salvo nuestros datos. Es muy fácil de usar y de instalar, pero para cualquier cosa tienen un servicio al cliente de 24 horas. Pruébalo durante 45 días y si no te gusta, te devuelven el dinero. Consigue CyberGhost VPN con el link que te dejo en la descripción con un 83% de descuento, unos 2 euros al mes, y además los 4 primeros meses son gratis. Así que gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este vídeo y sobre todo por permitirnos ver nuestra serie favorita desde donde sea que estemos del mundo. ¿Listo? ¿Qué te parece? Este es nuestro montaje habitual. Está bueno, aprovechas la puerta del armario para poner la tablet. Es el sistema que hemos encontrado. Bien. Está bueno. Sí. Y con el que va muy bien, el altavoz. Chirimbolo. El chirimbolo que le llamamos. Listo. Bueno. Pinícula. Ay, claro, no hemos visto las vistas, que llegamos aquí ayer. ¡Oh! ¡Toma cañón! ¡Hola! Esto estaba aquí. El lugar está bien espectacular, pero no es precisamente idílico. Estamos aquí en la central eléctrica de Page. Marta haciendo sus Energía no nos va a necesidades faltar. matinales, pues sí. No, pero qué impresionante, ¿eh?
Y sí. Que ayer no se veía nada, se intuía que era un cañón, pero que esta zona que estamos también es de camioneros. A la noche había un montón de camiones aquí durmiendo. Y el tema es que la mayoría de camiones vienen de la derecha y no se puede girar para acá, y doble continua. Y entonces como que se meten ahí y hacen un poco de infracción y se meten para acá. Justo cuando nosotros veníamos, casi estuvimos a punto de hacer esa infracción, porque si no es que te tienes que ir a dar la vuelta a esa montaña para venir hasta acá. No tiene mucho sentido, la verdad. Pero bueno, nosotros sí pasamos de largo, fuimos a dar la vuelta a esa montaña y tal. Cuando llegamos vimos que había un coche de policía escondido detrás de la montaña. A los 3 minutos apareció un camión que iba a hacer la misma infracción que casi estuvimos a punto de hacer nosotros, y lo multaron. Mira, de verdad que nos sabe muy mal, porque en ese caso la policía no estaba acá como para ayudar a los camioneros. La zona está muy oscura, no hay un lugar habilitado para girar. Creo que más que invertir en multar a la gente, ¿no? Quizás tendríamos que invertir en ayudar a los pobres camioneros que están haciendo su trabajo. No sé, nos dio mucha bronca, la verdad que nos dio mucha pena por él. Porque ya te vas a dormir con esa sensación de qué bien, me acaban de multar. Y las multas acá no son baratas, o sea que $1000, entre 600 y $1000 no creo que haya bajado la multa. En fin. Y es que muchos viajeros llegamos hasta aquí para poder pernoctar, pasar la noche, como todos estos amigos de aquí, y después poder ver la herradura, que es este punto tan fotografiado, tan famoso de toda esta zona muy cercana del Cañón de Colorado. Así que bueno, vamos a desayunar, a empezar bien el día con un buen mate, y nos vamos a ver este punto espectacular de esta zona de Arizona. I'm hoping what I said could make you change your mind, though it doesn't really matter when my hands are tied. I'm trying to walk across the bridges that I've burned. Estamos a punto de llegar a la herradura famosa. Famosa herradura. De momento no se ve nada. Qué expectativa, ¿eh? Promete por el hueco que hay aquí abajo. A ver. El salto al vacío, ¿no? Que se nos viene. Y... Lo que dices, tío. Hostias, ¡Qué colega. bestia! Es mucho más grande de lo que pensaba. Oye, pero que aquí te puedes caer. Bueno, es cuestión de no arrimarse demasiado. Pero mira qué espectáculo. Todas las veces que lo habíamos visto en imágenes, aún no me lo creo que estamos enfrente de este lugar. No sé, ¿no te pasa que cuando has visto algo muchas veces, a veces sucede que te haces una expectativa tan grande que cuando llegas dices, no había para tanto? Sí. ¿Eh? Y otras veces como esta... Es lo contrario. A diferencia de que los colores sí están mucho más bonitos porque los saturan en la foto, los ponen perfectos, ¿no? Y eso aquí no se puede ver esos colores tan rojos. Pero el impacto de verlo en persona y de ver algo sea tan majestuoso, tan grande, eso sí que no lo veía yo en las fotos, ¿no? Sí, así que, yo bueno. pensaba que iba a ser más chiquito. No sé, la verdad que impresiona más así que la foto que hay en la entrada, que es esta que os voy a poner. Y que está mucho más bonita de colores, pero... Sí, pero también te puedo contrasto esto y... mira, ¿sabes? súbele contraste, ponle, a ver, vamos a hacer una prueba, venga. Ponlo Así es tal lo cual, real. Y ahora súbele, Y así es el contrastado. súbele. Y esta es la foto de afuera. Mira qué bonito queda, parece que sea así realmente. Oye, una cosa, bueno. esto es una cara, mira, un ojo te está guiñando, ¿A dónde? la nariz y la boca. To walk alone, I guess it's my repayment. Please give me a light, show me what I need. I know I'm blind, but I hear symphonies. ¡Qué loco, Ahí tío! es el mejor punto, sí señor. Aquí sí tienes unas vistas. La gente se lo piensa antes de venir a esta roca, pero bueno, la roca no va a caer. Más te vale. Esperemos. Vamos, va. Ay, Dios. Qué espectáculo. Nada, es un espectáculo. Impresiona un poco, ¿eh? Bastante. Y mira lo que es el suelo, qué formas que tiene increíbles, ¿no? Todo el suelo que vamos pisando y también todas las entradas con estas como capas que se han formado, capa de roca. Y mirad con quién nos hemos encontrado de nuevo. Mira, nuestros amigos de Utah. ahí que No, nos de vemos. Dallas.
De Dallas. No, Dallas, pero nos Ah. encontramos en Utah. Exactly. Yes, Sí, son de yes. Dallas, pero nos encontramos en Utah. Y les decía que nos encontramos en los mejores lugares, the best places in USA we meet. Yes, It's amazing. yes. Yeah, yes, we do. Hello, everybody. Y mira que hay gente, y lugares, pues si te tienes que encontrar, te encuentras. Yeah, If you have to yeah. meet, you meet. Friends, And, friends. look at that. Some people said no. In the USA, people is not so they're talking and not. But you show that it's not true with all the people. Totally. Yeah, And you're the all- same way. Yeah. You're talking Yeah. here. No, we talk with Yes, everybody. yes. Get together. Get Yeah. together. Come here with you. Foto. Bueno, aquí con nuestros amigos de Dallas, que nos qué encontramos lindo. en Utah, haciendo el recorrido de los mejores Arizona. lugares. Arizona, Utah. Yeah. Wow, amazing places. Yes. Amazing, yes. See you later. Okay, see you later. Yes. Adios, amigos. Chao, chao. Ay, sí. Qué casualidades de la vida. Sí. Qué Se fuerte. acordaban de nuestros nombres. Dice Marta, María. Marta, María, digo, no puede De ser. primeras digo, ¿quién será? Y yo digo, los chicos del cañón de Utah. Qué divertidos, qué simpáticos. Y sí. Allá al fondo no se ve mucho, pero se divisa que el cañón sigue para el sur. Imagino que desde el dron se debe ver. Vamos a poner la imagen de satélite. Pero ojo, las formas de este cañón espectacular. Y ahora empieza la bajada, ¿eh? Estábamos Ya ves. como, no sé si a 2000 metros. Sí. Y miro la bajada que se viene. Ya puse tercera para que los frenos no se... Sí, no se para frenar con el caliente. motor. Hemos superado ya los 30 grados de temperatura. La verdad que no estamos acostumbrados a estas temperaturas porque veníamos de Calgary hace una semana. Llegamos a estar hasta 2 grados bajo cero. Y realmente como que el cuerpo lo nota, esos cambios tan bestias de temperatura. Le comenté a Marta a ver si había algún área de descanso o algún área de servicio, pero es que estamos en medio de la nada. Y la idea era para refrescarnos un poco, beber agua, así que Marta se fue para atrás a buscar ahí algunos frutos secos, a reponer el agua. Estamos como a 2 horas de la entrada por la parte baja, digamos, del cañón de Colorado. Y bueno, pues eso, muy pocos servicios en la ruta. Estamos, podría decir, en medio del desierto, ¿no? Así que mucha agua, jugos y fruta para estar bien hidratados. Por delante nos quedan muchos kilómetros y muy pocos días de permiso en Estados Unidos para poder conocer todo lo que teníamos previsto. Un contrarreloj que queremos recorrer contigo. ¿Vamos? Suscríbete para acompañarnos en los próximos capítulos. Y recordad que en la descripción del vídeo os dejo el link para que podáis conseguir CyberGhost VPN con un 83% de descuento, unos 2 euros al mes, y los 4 primeros meses gratis. La mejor manera para tener nuestros datos a salvo.